Qué gusto me da saludar en la línea al doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. ¿Cómo está, Julio? Muy buenos días. Karen, qué gusto saludarte a ti, a tu importante auditorio, a tus órdenes. Gracias por acompañarnos esta mañana de sábado con este tema que sin duda alguna pues está en el ojo público y político en nuestro país y no es para menos. Se espera pues ya que arranque formalmente este proceso para elegir a quien sea pues el fiscal general de la República. Desde este viernes comenzó la recepción digital de documentos. ¿Qué se espera? Karen, quiero compartir contigo y con tu amplio auditorio una reflexión, un cuestionamiento y un muy modesto análisis. Empiezo con la reflexión. No cabe duda que en política los errores no existen, solo se comete uno. Todo lo demás son consecuencias. Quien fuera fiscal general de la República, el primer fiscal, después de una reforma constitucional que pudiera gozar de cierta autonomía, independencia y libertad de criterio de operación en materia de investigación y procuración de justicia, pues la verdad, en su momento fue impuesto por el expresidente López Obrador, tal vez en algún momento un hombre polémico, un hombre vinculado con escándalos más de persecución que de verdadera investigación y combate a la delincuencia, un hombre que perdió el asunto de Emilio Lozoya, un hombre que en algún momento parecía ser intocable, pero en política no existen los intocables. En política, cuando se tocan intereses, cuando se afectan compromisos, o cuando no se pagan las facturas de carácter personal o los favores de carácter institucional, se asumen las consecuencias y una de ellas es, pues, no la renuncia, la remoción o el derrocamiento inédito e histórico del primer fiscal general, aparentemente independiente, por no llamarle fiscal carnal, y bueno, pues ahora con esta carta de justificación, si podemos llamarle así, donde será pues premiado con una embajada. No sé si el señor tenga experiencia en el servicio exterior mexicano, no sé si llegue a algún país amigo. Se habla de Alemania, se habla de Francia, se hablan de esos dos. Es correcto, es correcto, Karen, y la verdad es que debo decirte, con gran preocupación para México, con gran preocupación para los justiciables y con gran preocupación para las víctimas del delito, que en este momento la Procuración de Justicia vive momentos de gran incertidumbre. Para los litigantes, la institución está en un momento muy preocupante porque este proceso o esta simulación de proceso de elección que establece nuestra Constitución y que se ha dado a conocer a través del Senado de la República, creo que es únicamente como le dicen en el gobierno, nada más para cumplir con el requisito. Creo que la persona designada para el cargo, creo que ya la ha nombrado incluso encargada del despacho el doctor Hertz. Sí. Y bueno, pues evidentemente creo que esto es consecuencia de investigaciones o de haberle otorgado un acuerdo de colaboración o como testigo protegido a el empresario vinculado estrechamente con pues el certamen Miss Universo y con escándalos de Huachicol, Karen. Sin duda, lo cierto es que la conducción de la FGR queda ya en manos de Ernestina Godoy, quien asumió como encargada de despacho tras renunciar a la consejería jurídica que tenía con la presidenta y por ocupar por ley esta titularidad de la Fiscalía Especial de Control de Competencias. Sin embargo, dentro de todo este proceso y análisis, ¿qué sigue? Bueno, pues qué importante platicarle a la audiencia que en este proceso legislativo en el Senado de la República será que la Junta de Coordinación Política deberá enviar, entiendo, abogado, a la presidenta una lista de al menos 10 perfiles que tendría que ser votada más allá de la narrativa de quien ya fue pues elegido o no políticamente hablando en estos hilos. Para entender qué implica esta transición en el marco legal que lo acompaña y sobre todo los retos inmediatos que se abren para la Fiscalía en este relevo, vale la pena revisar el contexto y las implicaciones de las decisiones del Senado también. Sin lugar a dudas, Karen, hay que reconocer que el Senado de la República está cumpliendo con las formalidades de un debido proceso de elección para hacer la convocatoria, presentar la terna, convocar a los mejores perfiles, pero bueno, seamos realistas, sin ánimo de especular. Creo que ya la persona ideal está ya como encargada del despacho. Creo que la titular del Ejecutivo Federal va a repetir la misma alineación como lo hiciera cuando fue jefa de gobierno, Omar García Harfuch en Seguridad Pública,
y obviamente Ernestina Godoy, pues en la Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República. Creo que el modelo se va a repetir, creo que en su momento dio buenos resultados, más allá de los escándalos polémicos del Repsamen y del Metro y algunos escándalos que por ahí se generaron más de naturaleza política. Para los mexicanos es muy importante que a los funcionarios, que a las instituciones y que al Estado mexicano les vaya muy bien. Sin y los duda servidores alguna, públicos, sí. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Si los servidores públicos cumplen con su deber, con su responsabilidad institucional y su deber constitucional, creo que los justiciables, las víctimas de delito, los litigantes y los mexicanos en general, estarás de acuerdo conmigo que estaremos muy contentos de la persona que llegue a cumplir con su deber y que no contamine con intereses políticos ni la investigación ni la procuración de justicia, Karen. Sin duda, todos queremos que a México le vaya bien, queremos un Estado de Derecho, pero ¿cómo debe entonces interpretarse jurídicamente la renuncia de Alejandro Gertz Manero y el argumento de una oferta, digamos que diplomática, podría considerarse pues una causa grave según la ley de la FGR? No hay una causa grave acreditable, no hay una condición de vinculación, alguna posible causa determinante como lo establece precisamente nuestra Constitución y evidentemente la reglamentaria. Habría que reconocer que esto fue una negociación más política que institucional, fue una decisión que tardó varias horas, por cierto, para que fuera pues entregada a la Fiscalía, porque así debo decirlo, esto fue una remoción, fue un derrocamiento operado desde el Senado de la República. Adán Augusto López, pues ahí demostró su músculo político, su influencia, su poder, sin ánimo de especular. Reitero, no quiero ni tengo en mi poder la carpeta de investigación, ni los elementos, ni los datos de prueba, pero seguramente se tocaron intereses, se afectaron algunos compromisos, y eso, evidentemente, si lo sumamos a algunos escándalos, reitero, que el señor fiscal traía ya del sexenio pasado, creo que fueron determinantes para la decisión del Senado de la República impulsar, reitero, desde el corazón y las entrañas del poder político, la remoción del titular de la Fiscalía General de la República para empezar a alinear una nueva política de investigación, coordinación interinstitucional y verdadero combate a la delincuencia, Karen. Sin duda alguna, y bueno, pues es importante también mencionar y analizar juntos, ciudadanos, audiencia, ¿cuáles considerarías, doctor, que serían los retos más urgentes que enfrentará la Fiscalía en esta transición, tanto en materia de procuración de justicia como en confianza ciudadana? ¿Cuáles son también los términos de esta transición? Y por supuesto, lo más importante, los retos urgentes que enfrenta la Fiscalía. Karen, qué buen planteamiento me formulas, y creo que tu auditorio estará muy agradecido de tener esta información. Debo decirte que la Fiscalía General de la República enfrenta retos históricos, tiene una agenda muy saturada, tiene pendientes muy importantes en materia de procuración de justicia, tiene exigencias por parte de colectivos como el de Ayotzinapa, como el de las madres buscadoras, como el de los miles de desaparecidos, como el de las víctimas de la extorsión, como el de las víctimas de la trata, como el de las víctimas de tráfico de personas, de órganos y de armas y drogas. Creo que la Fiscalía, atendiendo a su marco jurídico y a sus facultades y atribuciones, tiene una agenda muy comprometida, atendiendo incluso compromisos internacionales y obviamente dándole un mensaje al gobierno norteamericano de que en México exista la voluntad política, el compromiso institucional y la decisión legislativa para hacer frente a la delincuencia organizada y combatir este flagelo que está afectando al sector empresarial, a los mexicanos, pero sobre todo a la inversión de capital extranjero productivo, Karen. Ahí está el análisis, el balance. Lo cierto es que Alejandro Gertz Manero se fue de la FGR a sus 86 años, los 7 años al frente de la Fiscalía, ¿no? Que estuvo, de los 10 que le correspondían, hay que decirlo 9. también, estuvieron marcados por diversos señalamientos de persecución, de corrupción, de tráfico de influencias. Se va entonces a
un país amigo, se habla, ya trasciende por varios colegas periodistas, Francia, trasciende Alemania. Sin embargo, pues bueno, la Fiscalía General de la República, doctor, es importante también recordarle a la audiencia que se involucra cada vez más en estos temas de la agenda política y pública en nuestro país. Recordemos que la Fiscalía, doctor, se creó en el 2018, cuando entró en vigor una reforma constitucional que transformó la antigua Procuraduría General de la República como un órgano autónomo. Entonces, antes existía la Procuraduría General de la República desde el 1900, pasando a, entonces sí, cambios clave en el 2014 que se aprueban con esta reforma, entrando en vigor el 2018 formalmente la FGR. Así que en síntesis se creó en el 2018 y pues bueno, los retos ya los mencionas. Gracias por acompañarnos con este análisis, un tema que seguramente ocupa pues ahorita la preocupación de muchas ciudadanas y ciudadanos. Claro que sí, Karen. La verdad es que este tema seguirá generando análisis, discusión, polémica y contraste de opiniones. Lo cierto es, como bien refieres, acertadamente comentas, creo que este cambio era necesario. Creo que esta atención política, legislativa y gubernamental es determinante para empezar a dirigir el rumbo de nuestra nación y sobre todo la gestión de nuestra presidente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que pues obviamente como mexicanos queremos que le vaya muy bien y que pues las decisiones que está tomando considero que serán en beneficio de la Procuración de Justicia, en beneficio de los mexicanos y en beneficio del futuro de las próximas generaciones. Karen. Pues sí, ahí está, retos importantes los que tiene quien encabece la Fiscalía General de la República. Los mexicanos deseamos eso, que le vaya bien a México, que le vaya bien a nuestro país. Y pues agradezco mucho, entré en comunicación este sábado al doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo. Gracias, Karen. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Muy buenos días.